Abrir el diario oficial de la Federación a veces puede ser, pues, abrumador, ¿no? Cientos de páginas, lenguaje súper técnico. Uf, sí, decretos, acuerdos. Pero fíjate que es una ventana fascinante a cómo opera el país día a día. Es casi como ponerle un estetoscopio al gobierno, diría yo. Totalmente de acuerdo. Puede parecer árido, ¿eh? Pero ahí se publican desde los grandes planes, esos que van a definir los próximos años, hasta ajustes mínimos que, bueno, igual tienen un impacto real. Exacto. Son las reglas del juego, las prioridades, las acciones que ya se están poniendo en marcha. Y esa es justo nuestra labor hoy. Queremos sumergirnos en la edición del 5 de septiembre de 2025. Vamos a intentar destilar lo más relevante de ese día en particular. Ajá. Nos vamos a enfocar en los grandes planes de infraestructura que se presentaron, también varias iniciativas sociales clave, algunos movimientos en gobernanza y, claro, las señales económicas. Bien. Y es importante recordar, nos basamos únicamente en los documentos oficiales publicados ese día. Nada más. Una especie de corte transversal, ¿no? Para entender qué movió a la administración pública en esa fecha específica. Perfecto. Empecemos, si te parece, por uno de los pilares, la infraestructura. Perfecto. Justo ese día se publicó un documento clave, el Programa Sectorial de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el famoso PCIT, El PCIT, sí. para el periodo 2025-2030. Es, digamos, la hoja de ruta para construir, conectar y mover al país. Y bueno, lo primero que salta a la vista es como una tensión fundamental. Una tensión. ¿A qué te refieres? Digo, el programa, como se esperaba, está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo, el PND 2025-2030, Ajá. y plantea metas ambiciosas: mejorar movilidad, conectividad, sustentabilidad. Incluso, fíjate, integra ejes que antes quizás no eran tan explícitos, como igualdad sustantiva, innovación, derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Suena a una visión integral. Y lo es, ¿eh? Al menos en el papel. Pero esa visión, digamos, choca con el diagnóstico crudo que el propio PSIT presenta. A ver, Cita el Ranking Mundial de Competitividad 2025 del IMD. México en el lugar 55 general de 69 países. Bueno, hasta ahí. Pero aquí viene el golpe. En el pilar específico de infraestructura, caemos al puesto 61. 61. vaya dato. Esto plantea una pregunta enorme, ¿no? ¿Cómo se puede capitalizar la oportunidad del nearshoring, que tanto se habla, si la base física, o sea, la infraestructura logística, está tan rezagada según los propios datos oficiales? Ese es, pues sí, el gran desafío que el PECICIT intenta abordar. Y lo estructura identificando varios problemas públicos, les llaman. Ajá. El primero, y quizá el más visible para la mayoría, son las carreteras. Tenemos una red inmensa, más de 400,000 kilómetros. Pero fíjate, el dato preocupante es que casi un tercio, un 32%, de la red federal libre de peaje está en mal estado. Mal estado. Sí, Y no es solo un tema de comodidad o de economía, ¿eh? Es de vida o muerte. Más de 12,000 colisiones y casi 1,900 muertes en sitio solo en la red federal en 2023. Son cifras muy, muy duras. exactamente. El llamado Problema Público 1 se enfoca justo en esos retos: conservación, modernización y, bueno, ampliación. Y el impacto de estas deficiencias es profundo. Claro. Por un lado, la seguridad vial, como dices. Por otro, la equidad. Según el Coneval, más de 75,000 localidades, muchas rurales e indígenas, tenían baja accesibilidad a carreteras pavimentadas en 2020. Eso perpetúa el aislamiento. Uf. Y, finalmente, la competitividad. La saturación en cruces fronterizos, por donde pasa más del 80% del comercio terrestre con Estados Unidos, pues es un cuello de botella crítico. Crítico, sí. ¿Y qué propone el plan ante esto? ¿Menciona proyectos específicos o...? Sí hace referencia a compromisos del PND, como el programa Balsas Pacífico Sur, que es el compromiso 91, y también mejoras viales estratégicas en el oriente del Estado de México, el compromiso 50. Ok. Busca, digamos, atacar tanto la conectividad regional como esos nodos logísticos clave. Aunque, bueno, hay que decirlo, la escala del reto es monumental frente a estas intervenciones puntuales.
Claro, me imagino. Pasando a los rieles, el ferrocarril parece vivir como un renacimiento, ¿no? Al menos en el discurso, con la reactivación de trenes de pasajeros como el Tren Maya. Ujú. Pero el potencial real, según el propio PISIC, sigue estando en la carga, ¿verdad? Definitivamente. Actualmente, el tren mueve apenas, ¿qué será?, el 19% de la carga terrestre. Pero sus ventajas son enormes, sobre todo ambientales. ¿Cómo cuáles? Mira, transportar una tonelada por 100 kilómetros en tren emite unos 2 kilogramos de CO2. El autotransporte emite 13 kilos. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Es una diferencia abismal. El plan reconoce que el 72% de la carga ferroviaria en 2024 fue de comercio exterior y busca potenciar tanto eso como el servicio de pasajeros con rutas específicas, AIFA-Pachuca, México-Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo. Bien. Ahora, si levantamos la vista de las carreteras y las vías, el transporte aéreo también presenta un panorama, pues, complejo. Es un motor económico sin duda, casi 120 millones de pasajeros en 2024. Sí, es enorme. Pero el PCICT señala focos rojos, un promedio anual de 47 accidentes y una lentitud preocupante en las investigaciones. Hablan de 12 a 15 meses. Y aquí surge un tema crucial que el propio programa admite que está pendiente: los combustibles sostenibles de aviación, los famosos SAF. Ah, los SAF, sí. México tiene compromisos internacionales con la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, usar un 5% de SAF para 2030 y lograr cero emisiones netas para 2050. Metas ambiciosas. Y el SICT reconoce el potencial del país para producirlos a partir de residuos agrícolas, forestales, urbanos. Tiene potencial, pero admite que no existe todavía una estrategia nacional clara para impulsarlos. Es una brecha importante, ¿no?, entre el compromiso y la acción concreta. Vaya. Otra paradoja la encontramos en las telecomunicaciones. Las cifras de la encuesta en Dutig son impresionantes. 83.1% de la población usa Internet. Uno pensaría que ya estamos en otro nivel de conectividad. Sí, suena muy bien, pero rascas un poquito y la brecha digital es brutal. ¿En qué sentido? Mira, mientras el 94% del estrato socioeconómico alto usa Internet, solo lo hace el 68% del estrato bajo. Casi 30 puntos de diferencia. Muchísimo. Y geográficamente, la diferencia es abismal. Estados como Chiapas u Oaxaca tienen menos de 25 accesos de banda ancha fija por cada 100 hogares, mientras que Ciudad de México, Baja California o Nuevo León superan los 91. Es como hablar de dos Méxicos distintos en términos digitales. Exacto. Ese es el problema público 5 que describe el PCICT. Y eso limita todo: educación, empleo, acceso a servicios. Claro. Así es. El plan señala que la solución pasa por la colaboración de varias entidades. La propia Secretaría, la CIT, la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la ATDT, y el organismo promotor, Promtel. Ok. La meta es ampliar la cobertura, sobre todo usando la red compartida, para cumplir ese compromiso 88 del PND de garantizar acceso universal. Pero ojo, no solo acceso, sino conectividad significativa, que sea de calidad y que la gente tenga las habilidades para de verdad aprovecharla. No basta con tener la conexión. Entiendo. Y finalmente, dentro de este gran plan de infraestructura, se toca lo social. Por un lado, la necesidad de más escuelas, espacios culturales, pensando en el crecimiento poblacional que proyecta CONAPO. Ujú. Y por otro, un problema que nos ahoga, literalmente, la basura. Más de 120,000 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos generadas en 2023. Una barbaridad. El problema público 6 aborda justo esa dualidad: la desigualdad en el acceso a infraestructura educativa y cultural, que perpetúa ciclos de pobreza, y los enormes costos ambientales y de salud de una mala gestión de residuos. Y menciona soluciones. El PCIT menciona proyectos interesantes que buscan atacar ambos frentes: la recuperación de espacios como el Parque del Muralismo SCOP en CDMX, el Memorial de la Mina Pinabete allá en Coahuila, ¿Ah, sí? un proyecto de economía circular en Tula Hidalgo y, claro, el Plan de Recuperación Urbana de Acapulco después del huracán. Son intentos de usar la infraestructura para sanar,
para dignificar y para crear sostenibilidad. Y como para aterrizar un poco estas grandes metas, ese mismo día se publicaron convenios más específicos, por ejemplo, de la SEP y el INIFED, que es el Instituto de Infraestructura Educativa, Ajá. con Aguascalientes, Baja California y Baja California Sur, para ampliar y equipar bachilleratos. Acciones concretas que responden, se supone, a esos objetivos mayores. Son como la pieza que conecta el plan macro con la realidad local. Exacto. Bueno, ahora, toda esta inversión, en concreto, acero, fibra óptica, busca, en teoría, mejorar vidas, ¿no? Ese es el fin último, sí. Y justamente el diario oficial de este 5 de septiembre también nos ofrece una ventana a cómo se intenta tocar directamente el bienestar de la gente a través de programas sociales. Un cambio de escala interesante. Pasamos de los programas nacionales a intervenciones más focalizadas. Vimos, por ejemplo, un convenio firmado por el Sistema Nacional DIF, el de Desarrollo Integral de la Familia, con su par en Tamaulipas. Ok, ¿sobre qué? El objetivo es claro: fortalecer la atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y a otras poblaciones vulnerables en un centro específico allá en Ciudad Victoria. Esto no es una ocurrencia, ¿eh? Responde a un marco legal bastante robusto. La Constitución, Ley de Inmigración, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que obligan al Estado a proteger a estos grupos. Claro. El Sistema Nacional DIF actúa como coordinador. Y llama la atención que el convenio menciona explícitamente a los jornaleros agrícolas. Los reconoce como un grupo que requiere atención prioritaria en esa región. ¡Qué importante! Y en esa línea de buscar mayor equidad, encontramos otro convenio, esta vez en Baja California Sur. Ajá. Lo firman el gobierno estatal y la Procuraduría Agraria. Su meta: impulsar la participación y los derechos de las mujeres dentro de los núcleos agrarios. Esa es una acción muy dirigida a cerrar la brecha de género en el campo. Las mujeres rurales enfrentan históricamente más obstáculos, eso lo sabemos. Sí. Esto conecta bien con los ejes transversales de igualdad que mencionábamos antes en el PND. Y si lo vinculamos con otro programa sectorial publicado ese día, el de educación, el PCE, El PCE, sí. vemos una coherencia. El PSE también se propone aumentar la presencia de mujeres en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las famosas STEM. Hablando de oportunidades laborales, otro convenio relevante fue el de la Secretaría del Trabajo, la STPS, con el gobierno de Sonora para operar el Programa de Apoyo al Empleo, el PAE. El PAE, claro. Lo interesante es el listado de grupos prioritarios que maneja. A ver, cuéntame. Pues mira, el convenio detalla a quienes se busca apoyar con mayor énfasis: mujeres, jóvenes, incluyendo a quienes terminan jóvenes construyendo el futuro, personas mayores de 40 años, jornaleros agrícolas, personas con discapacidad, víctimas de delito, personas recién salidas de prisión y aquellas en movilidad laboral. Movilidad laboral. ¿Cómo quiénes? Repatriados, desplazados, refugiados. Es un reconocimiento explícito de las barreras que enfrentan todos estos colectivos. Vaya, es bastante específico. Entiendo el objetivo del PAE en Sonora, enfocándose en estos grupos. Pero, ¿cómo se traduce eso en la práctica diaria? ¿El convenio da pistas sobre los mecanismos específicos que usará el Servicio Nacional de Empleo, el SNE? Buena pregunta. Porque una cosa es la intención y otra la operación. Claro. El convenio enfatiza la coordinación federal-estatal y el rol del SNE como intermediario clave. Si bien no detalla cada acción operativa minuto a minuto, sí subraya la necesidad de servicios de vinculación laboral, orientación vocacional y capacitación muy focalizados para estos grupos. Ok. Se trata de ir más allá de la típica bolsa de trabajo y ofrecer un acompañamiento más adaptado a sus necesidades particulares. Entiendo. Como un traje a la medida, digamos. Algo así. Volvamos un momento al Programa Sectorial de Educación, el PSE 2025-2030. Ya mencionamos su conexión con equidad de género e infraestructura, pero sus objetivos van mucho, mucho más allá. Cierto. El PCE tiene metas sociales muy ambiciosas. Una central es reducir el rezago educativo. La cifra potencial es impactante. Casi 53 millones de personas no han concluido educación básica o media superior. 53 millones. Es enorme. Enorme. Otro eje es la revalorización del magisterio. Busca un enfoque de apoyo de formación continua. En contraste, quizá, con visiones más punitivas del pasado reciente.
Y dedica un espacio importante a la salud y el bienestar dentro de las escuelas. Menciona datos que, la verdad, invitan a la reflexión. Más del 75% de los niños y adolescentes atendidos en servicios de salud en 2023 tenían caries. 75%. El MOPRADEV. El PSE propone promover estilos de vida saludable como parte integral de la educación y también busca fomentar una cultura de paz, impulsar las artes, la lectura. Ajá. Sobre esto último, cita datos del MOLEC, el módulo sobre lectura, de 2024 que indican hábitos de lectura todavía bajos en la población. El programa enmarca todos estos objetivos dentro de los principios que guían a la administración actual, lo que llaman el humanismo mexicano. El humanismo mexicano, sí. Que en esencia pone el énfasis en el bienestar social desde la perspectiva gubernamental, claro, y en los llamados 100 compromisos para el segundo piso de la transformación, que son las metas específicas que delinearon para este sexenio. ¿Ok? Y para cerrar este bloque social, un punto relevante de ese día, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena, el 5 de septiembre. El DOF incluyó una nota sobre ello. Una conmemoración importante, sí señor. La nota hacía un breve recorrido histórico. Mencionaba figuras como Xutzatzin, una gobernante prehispánica en Tula. ¡Qué interesante! El rol de la mujer nahua, el impacto de la conquista, por supuesto, y la participación crucial de mujeres indígenas en la Revolución Mexicana, particularmente con los zapatistas. Y traía a la memoria figuras contemporáneas, ¿no? Como la comandanta Ramona. Su voz fue fundamental en el Congreso Nacional Indígena de 1996. Exacto. Y Marichuy, María de Jesús Patricio Martínez, que rompió barreras como la primera candidata indígena a la presidencia en 2018. Lo significativo es cómo esta efeméride, esta conmemoración, dialoga con la política pública actual. Como ya apuntamos antes, tanto el Plan Nacional de Desarrollo como programas sectoriales clave, PCIT, PICE, incluyen los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como un eje transversal. La intención declarada es que esta perspectiva informe las acciones de gobierno. Aunque bueno, el reto siempre está en la implementación efectiva, ¿verdad? Que no se quede en el papel. Siempre. Bien, pues hemos visto infraestructura, programas sociales. Demos ahora un giro hacia la maquinaria interna del gobierno, la gobernanza, la lucha anticorrupción y las señales económicas que nos dejó ese 5 de septiembre. Un cambio necesario, sí, porque la forma en que opera el gobierno y la salud de la economía son cruciales para que todo lo demás, pues, funcione. En gobernanza, lo más destacado fue la publicación de otro programa sectorial, el de Anticorrupción y Buen Gobierno, el PESA-BG 2025-2030. El PESA-BG. Y parte de un diagnóstico, pues sombrío. México en el lugar 140 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional 2024. 140. Y la encuesta nacional, la ENSIG 2023, muestra que el 83% de la gente percibe la corrupción como frecuente y un 14% fue víctima directa. El panorama es desolador. El PESA-BG intenta responder con 3 ejes: prevención, combate a la impunidad y mejora de la gestión pública. Pone énfasis en vincularse con la sociedad civil, con el sector privado. Ajá. Sin embargo, el propio programa reconoce un desafío interno: fortalecer la transparencia. Cita indicadores como el Índice de Gobierno Abierto, el IGA, y su componente de transparencia gubernamental, TG, que han mostrado retrocesos recientes. El IGA, por ejemplo, bajó de 0,52 en 2019 a 0,46 en 2023. Hay una brecha ahí, entre la intención y los resultados medibles. Clarísimo. Y en el día a día de la administración también vimos acciones más operativas, ¿no? La Secretaría de Gobernación, SEGOP, publicó medidas para simplificar trámites, como eliminar la necesidad de llevar la CURP física en algunos casos o usar formatos únicos. Sí, detalles que facilitan la vida. Y también gestionó registros de nuevas asociaciones religiosas. Y en paralelo, fíjate, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la SRE, publicó lineamientos para asegurar que las personas designadas como embajadores o cónsules generales, que no son diplomáticos de carrera. Los nombramientos políticos, digamos. Exacto. Que reciban capacitación obligatoria en el Instituto Matías Romero. Un intento por profesionalizar esos nombramientos clave. Interesante. Miremos ahora los indicadores económicos de ese día.
¿Qué nos dijo Banxico? Pues Banxico publicó lo habitual. El tipo de cambio fix rondando los 18.38 pesos por dólar. La tasa de interés interbancaria, la TIE, a 28 días, ligeramente por encima del 11.4%. Y la tasa de fondeo bancario anclada en 11.0%, reflejando la postura monetaria del momento. ¿Alguna novedad en los estímulos fiscales a los combustibles? Que siempre es un tema. Pues la Secretaría de Hacienda, la SCP, mantuvo en 0% los estímulos generales al IEPS de gasolinas y diésel para la semana siguiente. Ok, sin cambios ahí. Sin embargo, sí publicó los complejos esquemas de estímulos específicos que aplican en las franjas fronterizas tanto norte como sur. Estos varían por municipio, por distancia a la línea divisoria. Es complicado, ¿verdad? Sí, por ejemplo, en Nogales, Sonora, dentro de los primeros 20 kilómetros, el estímulo para la gasolina regular era de poco más de 3 pesos por litro. Es un verdadero rompecabezas fiscal, la verdad. Me imagino. Y para terminar con la economía, una nota sobre regulación financiera. Sí, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, publicó modificaciones a las reglas aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros. ¿Algo importante? Son ajustes técnicos, pero refleja la continua adaptación del marco regulatorio a las condiciones del mercado. Y en una nota más administrativa, el órgano interno de control del IMSS comunicó la anulación de una sanción a una empresa, derivada de una sentencia judicial. Un pequeño recordatorio de cómo funcionan los mecanismos de revisión y justicia administrativa. Bueno, pues ha sido un recorrido denso, pero revelador por un solo día del diario oficial. Desde los grandes planes sexenales como el de infraestructura, PCICET, educación, PSE, anticorrupción, PSBG, que marcan el rumbo estratégico. Los grandes trazos. Exacto. Hasta convenios muy específicos para apoyar a migrantes en Tamaulipas o mujeres rurales en Baja California Sur. Y los ajustes cotidianos de la economía, la regulación. Realmente es como asomarse a la sala de máquinas del gobierno. Y lo interesante es intentar conectar los puntos, ¿no? Cómo las metas de infraestructura buscan, o deberían buscar, un impacto real en la equidad social que se aborda en los convenios del DIF o de la STPS. Claro. Cómo la aspiración de un buen gobierno y menos corrupción es fundamental para generar la confianza económica que reflejan los indicadores de Banxico o las decisiones de la CNBV. Y cómo la educación, con todas sus complejidades abordadas en el PS, sigue siendo la base indispensable para que cualquier plan de desarrollo a largo plazo, pues tenga éxito. Cierto, todo está interconectado, aunque a veces esa conexión no sea tan evidente o fluida en la práctica diaria. Lo que nos lleva quizá a una reflexión final. Exacto. Hemos visto una cantidad enorme de planes detallados, objetivos cuantificables, metas muy ambiciosas plasmadas en estos documentos oficiales del 5 de septiembre. La pregunta que queda flotando es, más allá de los indicadores y los reportes que estos mismos programas establecen, ¿qué mecanismos necesitamos como sociedad para poder dar seguimiento real al progreso? Buena pregunta. ¿Cómo podemos verificar que las promesas se traducen en hechos concretos y exigir rendición de cuentas de manera efectiva? Para que ese México más conectado, más equitativo y más transparente que se dibuja hacia 2030, pues no se quede solo en el papel del diario oficial.